Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales para el octavo básico del programa EAR Chile. Chicos, hoy día vamos a hablar de electricidad y magnetismo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar, por ejemplo, cómo se carga de electricidad los distintos objetos, cosa que se han visto en videos anteriores. Vamos a hablar qué es la corriente eléctrica, ¿ya? También a modo de recuerdo. Vamos a ver qué es un imán y cómo funcionan estos imanes. Y cómo funciona una brújula, ¿ya? Este aparato que sirve para indicar el norte, ¿cierto? Y poder guiarnos poder guiar a los exploradores, por ejemplo, o a las personas que viajan, ¿cierto? De acuerdo a una localización más precisa. Sirve mucho para los barcos y cosas así. Vamos a hablar. Y vamos a ver también qué es un circuito eléctrico y cómo funciona. Recordemos cosas. Las cargas eléctricas en los objetos. Hay carga eléctrica en todos los objetos que uno ve alrededor, ¿ya? En nuestro cuerpo, en los aparatos electrónicos, en todos lados. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que existían dos tipos de cargas, cargas positivas y cargas negativas, ¿cierto? Dadas por los protones, neutrones y electrones, y el equilibrio que existía entre ellos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando había más electrones que protones, el cuerpo tenía carga negativa? Cuando hay menos electrones que protones, el cuerpo tiene carga positiva, ¿ya? Revisen los videos anteriores, ¿ya? Como ejemplos de algunas pequeñas cargas, por ejemplo, hay cargas pequeñas que uno puede saber, no sé, por ejemplo, cuando uno pica papel y uno frota una regla o una vara de plástico sobre el pelo o sobre la ropa, eso se pega en el papel, ¿ya? El globo lo mismo, si uno frota el globo sobre la ropa o sobre el pelo y después lo acerca al pelo o a la pared, esto se pega. Hay movimientos hay movimientos de carga eléctrica, en este caso hacia el globo o hacia la vara de papel, perdón, hacia la vara de plástico, que hacen que quede electrificada, ¿ya? Eso estaba en un video anterior, recuerden, ¿ya? Cómo se cargan los objetos. Entonces, recordando, habíamos visto que existían por lo menos tres formas básicas, ¿ya? Acá vamos a hablar de otras más, ¿ya? Normalmente todos los cuerpos que nos rodean tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. ¿Se acuerdan que dijimos que casi todo es neutro? Pero la carga puede variar en diversas acciones. La carga negativa puede pasar fácilmente de un cuerpo a otro, la positiva no, ¿ya? Siempre la carga de los cuerpos se debe al traspaso de cargas negativas de los electrones. Eso puede ser, por ejemplo, por contacto. Cuando yo toco, por ejemplo, cuando yo froto, perdón. Cuando yo tengo un cuerpo que es negativo y lo acerco a otra cosa que es neutra, esa cosa neutra queda cargada negativamente. ¿Por qué? Porque las cargas negativas que están en exceso en el cuerpo negativo pasan al cuerpo neutro. Un ejemplo que también sucede esta carga por contacto, al estar en contacto, es con los imanes, por ejemplo. O cuando yo tengo un imán y toco un metal. O cuando tengo un cable con corriente y con eso toco un metal. También ocurre eso, ¿sí? Lo otro puede ser por fricción o por rozamiento. Cuando yo rozo una vara plástica, ¿cierto?, con un paño de seda, esa vara plástica, como en este caso un lápiz, me puede servir como quedar cargado y atraer papel, por ejemplo. O el globo, que yo lo paso por la ropa, lo froto en la ropa, después ese globo puede quedar pegado en la pared, ¿sí? Eso es por fricción o por rozamiento, ¿ya? Hay otras formas de generar ciertos traspasos de carga eléctrica. Nosotros habíamos visto antes, en un video anterior, que había una tercera que, con respecto a estas dos, que era por inducción, ¿ya? Que también es cuando yo acerco algo negativo, ¿cierto?, o algo positivo a una partícula, a un cuerpo neutro, y eso está conectado a tierra y pasa los electrones a la tierra, ¿ya? Revisen esos videos anteriores. Entonces, otra forma es por la acción de calor, ¿ya? Cuando hay calor, hace que las partículas que están calentándose acá tengan un cierto movimiento, y con ese movimiento puede estar acá otro aparato, ¿cierto?, otra parte que genera movimiento y que reactores empiezan a funcionar
se empiecen a mover y a generar por el movimiento, ¿cierto?, una energía eléctrica. En otras palabras, recuerden que la energía se va transformando de una forma a otra, ¿ya? Y yo puedo transformar movimiento en electricidad, en carga eléctrica. La luz también, hay aparatos, paneles solares que captan la luz del sol y eso tienen circuitos específicos que logran transformar eso en cargas eléctricas, ¿sí? Las fuerzas entre cargas eléctricas. Ahora, los objetos con desequilibrio en sus cargas eléctricas ya tienen distintas fuerzas a distintas distancias con respecto a los objetos. Estas fuerzas que ejercen, ¿cierto?, una cierta distancia se les llama atracción o repulsión, ¿ya? Las cargas eléctricas del mismo tipo se repelen. O sea, por ejemplo, dos cargas positivas se repelen o dos cargas negativas se repelen, se rechazan entre sí. Por otro lado, se plantea que dos cuerpos con cargas distintas se atraen. Por ejemplo, si yo froto el globo en el chaleco y después lo pongo cerca de mi pelo, va a ver que el cuerpo y el pelo se atraen. Eso significa que ambos tienen distintas cargas. Si dos cuerpos se repelen, por ejemplo, si yo froto un globo en el chaleco y al mismo tiempo froto otro globo en el chaleco, acerco los dos globos, esos dos globos se van a repeler, porque ambos quedaron con la misma carga, ¿ya? Otro tema importante es el concepto de los imanes y el magnetismo. Aunque se utilizan imanes artificialmente, ¿cierto?, también existen minerales naturales que son considerados imanes. Uno de esos minerales naturales es la magnetita, ¿ya? Se encuentra así, de esta forma, ¿ya? Y poseen cualidades de atracción sobre los cuerpos del mismo tipo y se encuentran en forma natural, ¿ya?, sobre cuerpos metálicos. Este es un imán natural, la magnetita, ¿ya? Los imanes se utilizan de muy diversas formas, por ejemplo, para micrófonos, para altavoces, los auriculares, ¿cierto? Todos estos audífonos que tenemos, las pegatinas que se ponen al refrigerador, por ejemplo, para hacer brújulas, los cierres de la nevera para que se pueda cerrar la puerta del refrigerador, por ejemplo, también, ¿ya? Algunas llaves codificadas, los televisores, los motores de automóvil, detectores de metales, ¿ya? En cierto modo hay muchas cosas que tienen imanes actualmente. Los imanes artificiales, por otro lado, se llaman también electroimanes, ¿ya? Estos son hechos por el hombre, pues necesitan electricidad. En este caso los electroimanes necesitan electricidad para que funcionen. Es decir, para que ellos puedan atraer un metal, ¿cierto?, necesitan electricidad, ¿ya? Y por eso es que se dice que son imanes temporales. O sea que si no hay electricidad, estos imanes no funcionan, ¿sí? Se utiliza entonces mineral de hierro u otros metales para poder fabricarlo, ¿ya? Se hace, imagínense, esta como forma de herradura se hace con metal, con hierro, y se pasa electricidad, acá no está completo, para que esto quede cargado y funcione, ¿ya? Hay imanes artificiales que son permanentes también, ¿ya? Estos son de sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita, con un imán normal, se convierten en imanes, ¿ya? Y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. O sea, si yo acerco un cierto imán, un cierto metal, ¿ya?, a la magnetita, a este imán natural, lo dejo un tiempo, ese material de hierro queda cargado con las características de la magnetita. Es como que se mimetiza con la magnetita y tiene propiedades de atracción igual que la magnetita para atraer a otros metales, aun cuando yo aleje a la magnetita. Los imanes artificiales temporales, por otro lado, se producen en un campo magnético solo cuando circula por ello una corriente eléctrica. Es lo que le comentaba. Acá imagínense que está conectado a un conducto eléctrico y pasa por ahí una corriente y eso hace que funcione. Cuando yo apago esta corriente, el imán deja de funcionar. Esos son los llamados realmente electroimanes. A ver, ¿cómo es la fuerza entre los imanes? Dice, todos los imanes tienen dos zonas. Una que es, la vamos a considerar acá en azul, y otra que la vamos a considerar en rojo, ¿ya?, que es el campo norte y el campo sur, o también llamado polo norte
polo sur, ¿ya? Estos polos magnéticos, ¿ya? El imán tiene distintas fuerzas que son de atracción y repulsión, ¿ya? Y que son contrarias las una a la otra. Es decir, el polo norte tiene una fuerza de atracción con el polo sur y el polo sur, ¿cierto?, con el polo norte, pero dos polos sur cercanos se repelen, dos polos norte cercanos se repelen, ¿ya? Como tienen en cierto modo estas atracciones distintas, ¿ya?, se les consideran polos diferentes. Entonces, acuérdense, si yo acerco dos polos sur, se repelen. Si yo acerco dos polos norte, se repelen. Pero si a este imán le acerco otro imán con un polo norte, se va a atraer y van a quedar pegados. ¿Sí? En la Tierra existe un imán natural, ¿ya? Se considera que en el centro de la Tierra hay muchos metales fundidos, derretidos, que en sí hay bastante magnetita y se transforman en sí como un imán natural, gigantesco, ¿ya? El magnetismo de la Tierra misma permite orientar a las brújulas en cualquier parte de la Tierra hacia el polo norte. O sea, la brújula, que posee un imán también, funciona y se mueve con respecto al campo magnético natural de la Tierra, ¿sí?, que está dado por el centro de la Tierra y por sus componentes metálicos y magnéticos que están fundidos, derretidos. La brújula entonces tiene un imán con forma de aguja que va a girar y siempre va a estar apuntando hacia el polo norte, ¿sí? Siempre va a estar atraído hacia el polo norte. Por lo tanto, la punta de la brújula, ¿cierto?, es un polo sur, ¿ya? Los polos magnéticos de la Tierra están invertidos con respecto a los polos geográficos. El norte, por ejemplo, donde está Estados Unidos, ¿cierto?, Canadá, ¿ya?, Europa, el norte, ¿cierto?, viene siendo el polo sur magnético, ¿sí? En cambio, el polo sur, es decir, donde está Chile, por ejemplo, la Antártica, ¿ya?, que es el sur del mundo, ¿cierto?, viene siendo el polo norte magnético, ¿sí? ¿Se entiende? Están invertidos el magnetismo con respecto a la geografía, tal como lo muestra esta imagen. Ahora, ¿cómo funciona el electroimán? El electroimán es un aparato que funciona como un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica y deja de funcionar cuando se desconecta. Una forma de hacer un electroimán súper sencillo y que ustedes lo podrían probar es con una pila. Ya, con una pila en sí, yo puedo conectar hacia un extremo de la pila, hacia el campo positivo, un alambre, ¿cierto?, que el alambre tiene que ser como de hierro. Le puedo poner, por ejemplo, esta pila no es como muy chilena, ¿cierto?, pero yo a una pila normal le puedo poner con un pedacito de cinta adhesiva de scotch, puedo pegar un poquito de alambre al otro extremo, acá abajo, ¿cierto?, le pongo el otro alambre, un scotch, y esos alambres los conecto a un clavo. Enrollo este alambre en un clavo, lo enrollo acá, ¿cierto?, antes de conectarlo, pego entonces el cable en un extremo, le pongo scotch, el alambre lo enrollo en un clavo, lo enrollo y el extremo que sobre lo pego después abajo al otro extremo, ¿sí? Lo puedo dejar suelto y lo voy pegando yo cuando quiero. Ese clavo, como va a estar pasando corriente por este alambre delgado a través de él, este clavo se va a transformar en un electroimán, ¿sí?, por la energía que tiene esta pila. Y yo si acerco algunos clips, ¿cierto?, se van a pegar a este clavo. O sea, creé un imán, ¿cierto?, artificial, con un clavo que no es imán y con una pila que es una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Los usos del magnetismo son súper diversos, son súper variados. Hay muchos tipos de usos que existen, ¿ya? Está desde los electroimanes que hemos dicho, y hay bandas magnéticas, por ejemplo, soportes magnéticos, ¿ya? Por ejemplo, los imanes se utilizan como cierre de bolsos, puertas, juguetes, distintos artefactos, ¿ya? Se ocupan, por ejemplo, en los discos duros, en las tarjetas de memoria, en las tarjetas Transbank, ¿cierto?
en los vehículos, los timbres, muchos aparatos utilizan imanes. Ustedes se sorprenderían, ¿cierto? Porque hoy en día no existe casi ningún aparato electrónico que no tenga imanes por sí. ¿Ya? Son soportes magnéticos, las cintas de video, por ejemplo, discos duros, ¿ya? Los ordenadores, tarjetas de memoria, teléfono y cámaras digitales. Esos tienen soportes magnéticos. Hay bandas magnéticas que dijimos que están en las tarjetas, por ejemplo, de crédito, ¿ya? Y en distintos identificadores. ¿Sí? Acá ejemplo entonces de imanes, ejemplo de electroimanes, ejemplo de soportes magnéticos y ejemplo de bandas magnéticas. En todo esto hay distintos usos del magnetismo. ¿Sí? La corriente eléctrica, por otro lado, es un movimiento ordenado de las cargas eléctricas por un material. Cuando hablamos de corriente, siempre es movimiento de cargas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos protones y neutrones acá, en un átomo. ¿Sí? Los electrones son las partículas que se mueven del átomo. Lo demás, vamos a considerarlo por ahora, ¿cierto? Ustedes van a ver más adelante los cursos de enseñanza media que esto es un poco distinto, pero por ahora vamos a considerar que las partículas que están en el núcleo, es decir, protones y neutrones, permanecen relativamente quietos, vibran. ¿Sí? Las partículas que se mueven en un átomo son los electrones. Y estas partículas son las que pueden salir y moverse de un lado para otro, ¿cierto? En un, por ejemplo, alambre, ¿ya? Y generar, por lo tanto, movimiento de cargas. Ese movimiento de carga o desplazamiento de cargas se le llama corriente eléctrica. ¿Sí? La energía eléctrica entonces se transforma fácilmente en otras formas de energía. Se puede transformar en calor, se puede transformar en movimiento, ¿ya? O en energía lumínica, por ejemplo, en una ampolleta. Existen materiales que se llaman conductores y aislantes. ¿Ya? No todos los materiales conducen de igual forma la corriente eléctrica. Los conductores, por ejemplo, hay buenos conductores de corriente y otros que son menos conductores. ¿Ya? Los que conducen bien la corriente eléctrica, ¿ya? Hacen que los electrones, las cargas eléctricas negativas, se muevan con gran facilidad. Y esto viene siendo, por ejemplo, el cobre, la plata y otros metales. El hierro también, pero no es tan bueno como el cobre. El cobre es uno de los mejores metales para poder conducir carga eléctrica. Por eso es tan solicitado y por suerte Chile, ¿cierto?, tiene una fuente de producción bastante importante del cobre mundial. ¿Ah? Ojo, son recursos no renovables, es decir, agotables. ¿Sí? Ojo con eso. Hay otros materiales que no son conductores, es decir, que no permiten la conducción de carga eléctrica, sino que más bien evitan la conducción de carga eléctrica, y esos serían los aislantes. Estos no conducen bien, entonces la corriente eléctrica, los electrones por lo tanto no pueden moverse en este material, ¿ya? Y eso sería la madera, los plásticos, la goma, los vidrios, los cristales. Y por eso es que estos sirven, ¿cierto?, para proteger ciertos lugares en que yo no quiero, ¿cierto?, que traspase la corriente. O sea, yo tengo un cable, los cables, por ejemplo, están protegidos por un plástico. Eso es para que al tomarlo, ¿cierto?, no nos dé la corriente eléctrica a nosotros, no pase a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, de hecho, y de los animales, son conductores. No tan buenos conductores, pero sí son conductores. ¿Sí? Los conductores, como nuestro cuerpo, se les llama así porque tienen agua y tienen sales. Todas las cosas que tienen sales y metales generalmente son conductores. No tan buenos, pero son conductores. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la corriente eléctrica? Cuando las cargas eléctricas circulan por un material conductor, pueden producir diversos efectos. Está el efecto calorífico, por ejemplo, que la corriente puede servir para calentar algo. Calienta, por ejemplo, un cable metálico, ¿ya? Y esto puede calentar un tostador, un horno eléctrico, ¿cierto? Un microondas un poco distinto, es otro funcionamiento. Eso funciona con ondas electromagnéticas, ¿ya? Pero sirve para hacer funcionar ciertos aparatos, ¿cierto? Y algunos que producen calor, como la plancha, por ejemplo. Algunas cocinas eléctricas. Otro efecto es el efecto luminoso. La electricidad, que es un tipo de energía, ¿cierto?, o la energía eléctrica, ¿cierto?, se transforma, por ejemplo, en energía lumínica, en luz. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto?, en ciertas ampolletas, o en la ampolleta es que tiene un metal acá, por donde pasa la corriente,
Y ese metal al calentarse, perdón, al pasar la electrones por acá, emite una radiación llamada luz, ¿sí? Esa luz que nosotros podemos ver. Ese material es específico. Tungsteno, por ejemplo, es el material que de las ampolletas así transparentes. Hay otros que usan halógenos o algunos gases. Está el efecto sonoro. La electricidad también se puede transformar en sonido, como ocurre en las radios, en los MP3, ¿cierto? En algunos reproductores. La energía eléctrica, la corriente eléctrica, se puede tener también un efecto magnético, ¿ya? Que es lo que habíamos dicho, que cuando pasa la corriente por un cierto metal, se puede transformar en un imán, el caso de los electroimanes, ¿ya? Está el efecto mecánico, que en los motores, por ejemplo, eléctricos, se aprovecha la corriente eléctrica para producir un movimiento giratorio. Ya eso hace que giren, por ejemplo, el motor de las licuadoras, las batidoras, la hélice, ¿ya? Entonces, nosotros también, si conectamos un motor de un auto de juguete, por ejemplo, con dos cablecitos a una pila, también vamos a ver que ese motor gira, ¿ya? Producto, ¿cierto?, de la electricidad que tiene la pila, que está conservada en una pila. Los circuitos eléctricos, ¿ya?, están formados por distintos elementos que están conectados entre sí, ¿ya?, y por los cuales circula la electricidad. Hay distintos elementos. Acá tenemos de ejemplo de esos elementos. Un generador, por ejemplo, que es donde se produce la energía eléctrica, que puede ser una pila, ¿cierto? O el generador de una empresa de energía como, no sé, como la energía eléctrica de Chile, por ejemplo, ¿cierto? Las torres donde se produce esta energía, las fuentes hidroeléctricas, y que llevan, ¿cierto?, energía eléctrica mediante un cableado, ¿ya?, hacia un interruptor. Los interruptores permiten controlar la circulación de la corriente eléctrica, así que siga o que se detenga. Cortan la energía eléctrica o la permiten que siga de largo, ¿sí? El interruptor como que conecta el cable que está cortado, por decirlo así. Cuando yo aprieto el interruptor, se acerca y se conecta. Cuando yo la separo, ¿cierto?, esto se apaga. Entonces, para que circule la electricidad, el circuito tiene que estar cerrado y la corriente sale por un polo y regresa por el otro. O sea, tiene que estar así, todo conectado, como está acá. Si yo corto el cable en algún lado, esto no funciona, ¿ya? Los cables son los transmisores, es decir, por acá se transmite la corriente eléctrica, la carga eléctrica, ¿sí?, que se produce en el generador y transmite por todo el cable a todo este circuito. Las bombillas, o también se le llaman resistencias, ¿ya?, que puede ser, por ejemplo, una radio, la televisión, una plancha, cualquier cosa que esté conectada al cable eléctrico, ¿ya?, es lo que va a funcionar gracias a esta corriente, ¿ya? Ellos son los encargados de transformar esta energía eléctrica en otro tipo de energía, mecánica, lumínica, ¿ya?, sonora, dependiendo del tipo de aparato que nosotros tengamos conectado. Los generadores, entonces, como dijimos, pueden existir distintos tipos. En un circuito simple, sencillo, como el que podemos encontrar en la casa, podemos tener generadores que pueden ser una pila, por ejemplo, lo más sencillo, ¿cierto?, que se agota pasado el tiempo, o podemos tener pilas que sean recargables o cargadores, ¿cierto? Estas pilas pueden recargarse, ¿cierto?, al agotarse, y eso porque tienen componentes que son distintos a estos de acá. Están hechos de otros minerales y materiales distintos a los de acá, que en los cursos superiores ustedes lo van a ver en más detalle en las reacciones óxido-reducción. Otros generadores importantes son los que producen corriente eléctrica al girar un aparato, o sea, transforman la energía mecánica, la energía de movimiento, la transforman en energía eléctrica. Lo otro que hayamos hablado también, los paneles solares. Ellos aprovechan la luz del sol para transformar la energía eléctrica. Son generadores también. La red eléctrica que existe en un hogar son, por ejemplo, los que se encuentran en las casas, los colegios, los distintos supermercados, los distintos lugares que existen acá, ¿cierto?, en el país, ¿ya? Y estos están conectados mediante enchufe a la corriente eléctrica. O sea, este enchufe está dado, ¿cierto?, por un circuito eléctrico que está en el interior de la casa, y de la casa sale un cable hacia afuera. Ustedes podrían ver, ¿cierto?, los postes que están fuera de la casa. Este cable, ¿cierto?, se transmite y se comunica finalmente con una empresa generadora de electricidad, ¿ya?, con una empresa generadora de electricidad.
El enchufe, tiene al menos dos agujeros por lo menos, y se introducen las dos clavijas, por ejemplo, en esto para que se pueda transmitir la corriente. Acá ven ustedes una instalación de una casa donde están los cuadros eléctricos, ya los interruptores que permiten que llegue la electricidad a la casa, a distintos sectores de la casa, por ejemplo, son interruptores parciales. Y toda la casa hay una red de circuitos eléctricos, ¿cierto?, que está conectada entre sí. Si falta un cable en un lado, si se corta un cable en un lado, se genera, por ejemplo, la falta de electricidad en todo ese sector. Por eso es que hay circuitos interruptores parciales, porque antes se tenía solo uno, y se cortaba un cable de un lado y se cortaba la corriente de toda la casa. Entonces ahora tener circuitos parciales, si yo corto en un lado, se corta en ese sector nomás. Si yo corto en este otro lado, se cortará en este otro sector con ese otro circuito. ¿Sí? Es interruptor, cable, generador que está dado por la corriente que viene, ¿cierto?, de la fuente eléctrica, que viene de los postes de luz desde afuera, ¿cierto?, y de eso desde la empresa generadora de electricidad, ¿ya?, cada hidroeléctrica que está en cada sector de la ciudad, y eso permite entonces el funcionamiento eléctrico, ¿cierto?, de una casa. Todos los enchufes, ¿cierto?, las paredes están conectados a la red eléctrica en general. ¿Ya? El generador que proporciona la corriente se puede encontrar muy lejos, como estas empresas hidroeléctricas que le comentaba yo. Ahora, hay lámparas que son de bajo consumo. Por ejemplo, estas ampolletas que son de materiales que yo les comentaba que pueden ser distintos, como el de wolframio, ¿ya?, que esta es un hilo delgado que transporta electricidad por ahí y se excita produciendo fotones, que son partículas de luz, ¿ya?, en el cual en un estado de vacío, ¿cierto?, se puede llenar de gases de combustión y que generan esta luz incandescente que es un poco más con menor gasto energético que la luz de tungsteno. O sea, permite que pase por ahí, se requiere menos electricidad para que esto se encienda. ¿Sí? El wolframio entonces es un elemento químico, ¿ya?, y el material incandescente acá es la emisión de luz por el calor que se produce al estimular estos átomos de wolframio. ¿Ya? Muchachos, por ahora eso es todo, espero que se haya entendido, es mucha materia, pero sería lo último que ustedes tienen que manejar. ¿Ya? Espero que les vaya muy bien en la prueba, suerte, nos vemos, hasta luego.